Bienvenidos a San Camilo Te Cuida, un podcast sobre salud y bienestar. Aquí encontrarás conversaciones enriquecedoras, consejos prácticos y toda la información que necesitas para tener una vida más saludable, donde profesionales de la salud compartirán sus conocimientos y experiencias. Buenas tardes. Continuando con la serie de podcast de la Clínica San Camilo. Mi nombre es Carlos Orondo, soy jefe de servicio de ginecología de la clínica y el tema que nos ocupa hoy son disfunciones del piso pelviano. Vamos a comenzar dividiendo lo que son las disfunciones del piso pelviano. Básicamente lo que más podemos encontrar son disfunciones relacionadas con el prolapso de órganos pélvicos y con incontinencia, tanto incontinencia de orina como incontinencia fecal. El prolapso de órganos pélvicos se trata del descenso de los órganos intrapelvianos por la cavidad vaginal. Dentro de esto, y como para hacerlo didáctico, se separan los órganos intrapelvianos en tres niveles o en tres compartimentos. Sería el compartimento anterior de la vagina, en el cual encontramos a la vejiga, generando lo que se llama el cistocele o prolapso de la vejiga. El compartimento central, en el cual se encuentra el útero en las pacientes que lo tienen, o la cúpula vaginal en las pacientes que han sido operadas. Y el compartimento posterior, en el cual se encuentra el recto, ¿sí? Generando los llamados rectoceles. Todos estos prolapsos se deben en su mayoría a lesiones tanto de órganos, de nervios y de ligamentos que se producen en el momento del parto. Esas lesiones que se producen en el momento del parto pueden no ser evidentes en el momento del parto, o sea, no es que la paciente termina su parto y ya tiene un prolapso, pero sí eso suele ser el desencadenante que cuando se convierte la paciente en una mujer menopáusica, genera que termine con ese prolapso. El prolapso más frecuente de estos que hablamos es el prolapso de la pared vaginal anterior o cistocele o prolapso de la vejiga, y el cual clínicamente se presenta como sensación de bulto vaginal, ¿sí? O sea, los pacientes vienen a nuestro consultorio quejándose por una sensación de vagina ocupado, de bulto vaginal, que se hace más evidente ante los esfuerzos. Bueno, ¿cómo estudiamos a estos pacientes que nos consultan? Lo fundamental es el examen físico y hecho por un especialista acreditado en la subespecialidad de uroginecología. Eso nos permite evaluar ante qué tipo de prolapso nos encontramos y qué tipo de estudios complementarios necesitaríamos pedirle en caso de necesitar alguno. Los estudios complementarios pueden dividirse básicamente en estudios de imágenes y estudios de cierta invasividad. Los estudios de imágenes, algunos que nos sirven mucho, son las ecografías transperineales, que nos permiten ver qué tipo de órgano es o qué órgano es el que está asomando por este bulto vaginal. Dentro de los cuales, aparte de la ecografía transvaginal, la resonancia dinámica es también un estudio de mucha utilidad. Dentro de los estudios funcionales contamos con la urodinamia, que aunque la paciente no se queje de incontinencia de orina o de alguna alteración miccional, nos puede ayudar a detectar estas alteraciones cuando se encuentran ocultas. Una vez detectada y diagnosticado el tipo de alteración y qué tipo de prolapso tiene la paciente, pasamos al momento de lo que se llama la decisión consensuada, o sea, charlar con el paciente sobre el diagnóstico, charlar sobre qué tipo de alteración este diagnóstico le produce, cuánto altera su calidad de vida, su calidad funcional y su capacidad de desarrollar sus actividades de vida en forma normal, tanto en la esfera de la micción, en la esfera de las actividades físicas habituales y también en la esfera sexual. Una vez que determinamos el tipo de tratamiento a realizar, tenemos básicamente tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos.
Aquí denominamos tratamientos conservadores fundamentalmente a una consejería sobre cómo modificar algunas cuestiones de su vida diaria en cuanto a la alimentación, en cuanto a la realización de esfuerzos, modificaciones conductuales que nos van a permitir al menos evitar de que este prolapso progrese. Y en cuanto a las pacientes que decidimos hacer cirugía, es otra charla que tenemos que tener para tomar una correcta decisión. Dentro de este subgrupo en que vamos a decidir que la conducta quirúrgica es la adecuada, tenemos varias vías de abordaje, o sea, varias ubicaciones y lugares por los cuales podemos abordar este prolapso. Al ser el prolapso un órgano que asoma por la vagina, el abordaje por vía vaginal es el más frecuente y uno de los menos invasivos, pero no el único. Y dentro de los abordajes vaginales también tenemos distintas variedades. Dentro de estas variedades tenemos aquellos que se hacen con tejidos propios, que se llaman plásticas con tejidos nativos, y los otros que requieren alguna utilización de alguna prótesis o malla. Cualquiera de ellos puede ser con conservación o sin conservación uterina, y todos ellos los realizamos dentro de la clínica por especialistas certificados. Para aquellos pacientes en los que el abordaje vaginal o ya ha sido utilizado o estamos ante un grado de prolapso más avanzado de lo que nos permite la resolución por vía vaginal, contamos con el abordaje por vía abdominal. Y dentro de ese abordaje abdominal, el favorable y el más utilizado es el abordaje laparoscópico mínimamente invasivo, que nos permite hacer correcciones de todo el piso pelviano, permitiendo una buena recuperación y recuperando la funcionalidad tanto de la vagina como de la vejiga. Sin embargo, el abordaje abdominal, una de las contras que tiene es que siempre requiere la utilización de mallas, o sea, de material externo, que va a contar con algunas otras posibilidades de complicaciones distintas a cuando no las utilizamos. Sin embargo, la utilización de mallas realizadas en los casos adecuados y, como les decíamos, por los especialistas apropiados, tiene un índice de complicaciones muy bajos. Bueno, y siguiendo con las disfunciones del piso pelviano, otro de los motivos de consulta más frecuentes es la incontinencia de orina. La incontinencia de orina que puede presentarse a cualquier edad, o sea, no solo las adultas mayores presentan incontinencia de orina, y suele ser un síntoma poco preguntado por el paciente, a veces por cuestiones de pudor. O sea, hay más pacientes con incontinencia de orina que las pacientes que refieren tenerlo. Por eso siempre debe ser una función del médico interrogar sobre la presencia o no de este síntoma. Una vez que tenemos el motivo de consulta como incontinencia de orina, debemos determinar ante qué tipo de incontinencia de orina estamos. Incontinencia de orina hay básicamente de dos tipos: la incontinencia de orina de urgencia, que son aquellas pacientes que nos refieren que les cuesta llegar al baño, o la típica paciente que anda por la calle y está pidiendo siempre un baño como para poder orinar y orina más veces de lo habitual. Y las otras subgrupo de pacientes son la incontinencia de orina de esfuerzo, que son aquellas pacientes que pierden orina cuando tosen, estornudan, se ríen, hacen alguna actividad física, y en este subgrupo encontramos un grupo medio, que son lo que llamamos incontinencia de orina mixta, que tienen un poco de cada uno de estos dos grupos. La forma de estudiar a las pacientes es bastante distinta según lo que la anamnesis o el interrogatorio nos cuenta. O sea, se estudia muy distinto una paciente con incontinencia de esfuerzo que una paciente con incontinencia de orina de urgencia. Igualmente, cualquiera de estas dos pacientes requiere, como dijimos en el capítulo de prolapso, de un examen físico minucioso, ¿sí? Que nos muestre qué tipo de alteración física u orgánica puede ir detrás de este síntoma. En los casos de incontinencia de orina de urgencia, el examen físico suele ser normal o a lo sumo encontrar
algún grado de atrofia en aquellas pacientes. Atrofia, recordemos que es la baja hormonal que genera un tejido vaginal menos irrigado y con más tendencia a la sequedad vaginal. Salvo eso y algún grado de imposibilidad o debilidad muscular, no encontramos otros datos al examen físico. A diferencia de la incontinencia de orina de esfuerzo, en la cual en muchos momentos a esas pacientes, al hacerlas toser o hacerlas hacer algún esfuerzo, podemos hasta constatar en el examen físico la pérdida que las pacientes nos refieren. En este subgrupo de pacientes iniciamos, como en todas las pacientes uroginecológicas, lo que llamamos cambios en el estilo de vida y cambios conductuales, o sea, tenemos que ver cómo se hidratan estas pacientes. Muchas de las pacientes que nos refieren, sobre todo incontinencia de urgencia, son pacientes que exageran con la hidratación. La hidratación, a todos nos dicen tomen 2 litros, tomen 3 litros de agua, pero a veces tiene mejor prensa de lo que verdaderamente es. Y este subgrupo de pacientes que tienen algún grado de sensibilidad basical, solemos decirle que con 1,5 litros de agua por día es más que suficiente. Entonces tenemos que hacer esas modificaciones en su forma de hidratación, cambiar a veces los horarios de la hidratación, los líquidos con los que se hidrata, evitar líquidos que irriten la vejiga, como son algunas de las infusiones, el mate, el té, el café. Y una vez modificados esos factores que acabamos de nombrar, más del 50% de las pacientes con incontinencia de urgencia están curadas. En aquellas pacientes que, a pesar de haber modificado esto, no generan una mejoría de síntomas importante, contamos con la posibilidad del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico para la incontinencia de urgencia se basa en medicaciones que lo que hacen es bloquear algunos receptores de la vejiga que evitan que la vejiga se contraiga fuera de momento. Y con ese armamentario de tratamiento, casi un 80% de las pacientes estarían curadas o bien manejadas. Queda un pequeño porcentaje de pacientes que son los que se llaman vejigas hiperactivas refractarias, que requieren algunas medidas que se llaman medidas de tercer nivel, que ya son para ser manejadas exclusivamente por subespecialistas y por suerte, porque son casos de difícil tratamiento, son casos muy contados, menos de 1 de cada 10 pacientes que consultan, entre 1 y 2 van a entrar en esta categoría. Y por último, para concluir, tenemos el tratamiento de las pacientes con incontinencia de esfuerzo. Todas las pacientes con incontinencia de orina se van a beneficiar inicialmente de fortalecer su piso pelviano. Entonces, la kinesiología de piso pelviano, los kinesiólogos de piso pélvico son especialistas que trabajan codo a codo con nosotros para la mejoría de estas pacientes. La kinesiología es la medida de primera indicación para este grupo de pacientes. Y en aquellas pacientes en las que la kinesiología o no logró una mejora completa o no logró cambio alguno en estas pacientes, tenemos la posibilidad del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es también un tratamiento mínimamente invasivo, en la cual se trata de reemplazar el esfínter que no está funcionando por una malla de material sintético que mediante una cirugía muy corta y de corta estadía hospitalaria nos permite resolver estos casos con bastante poca agresión quirúrgica. Normalmente estas pacientes tienen una intervención que dura no más de media hora y a lo sumo a las 3 a 4 horas ya pueden estar en su casa y retomando su vida normal. Bueno, este fue un breve resumen de lo que nosotros tratamos como disfunciones del piso pélvico. Obviamente que hay un montón más para charlar sobre el tema. Los esperamos en la clínica, los esperamos preparados con especialistas formados en los mejores centros y preparados para brindarles las soluciones a sus problemas. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio San Camilo te cuida.
Recordá que tu salud es una inversión en tu calidad de vida. En Clínica San Camilo estamos comprometidos en cuidarte en cada paso del camino. Si te gustó, seguí y compartí nuestro canal y redes sociales para que juntos continuemos fomentando buenas prácticas en salud. Te esperamos en el próximo episodio.